Buenas. Bueno, vamos a empezar con el tema de calor, energía y trabajo. Nosotros en este ciclo solamente vamos a trabajar un poco el concepto de energía y un poco el concepto de calor. Y para ello tendremos que preguntarnos qué es el calor, qué es la energía y de dónde surge toda la energía, el calor y la materia. Entonces vamos a salir desde la teoría del Big Bang. El Big Bang no es una explosión en el espacio, sino es una expansión del propio espacio. Una explosión tiene un centro a partir del cual la materia se dispersa dentro de un espacio, por ejemplo, una granada. En cambio, la teoría del Big Bang es el propio espacio el que se dispersa, no desde un punto en particular, sino en todas partes, hacia todas las direcciones. Es contradictorio a veces preguntarse dónde estaba antes la materia, porque por definición el Big Bang es el comienzo del espacio, del tiempo, además de la energía, la materia y las fuerzas de interacción. Al momento del Big Bang, las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza aparecieron: la gravitación, la fuerza fuerte, el electromagnetismo, la fuerza electromagnética, la fuerza débil, que formaron una única fuerza, la superfuerza, que a medida que el universo se expande, se separan una en otra. Como dijimos, el universo está hecho de materia y energía. La materia está a su vez compuesta por partículas como los átomos y las moléculas. Las moléculas son grupos de átomos unidos. La energía hace que los átomos y las moléculas estén en constante movimiento, rotando alrededor de sí mismas, vibrando o chocándose unas con otras. El movimiento de los átomos y moléculas crea una forma de energía llamada energía térmica, que está presente en todo tipo de materia, incluso en los vacíos más fríos del espacio hay materia que posee calor muy pequeño, pero se puede medir. Nosotros podemos definir que la energía es una propiedad de los sistemas físicos que permite experimentar cambios o producirlos en su entorno. La energía se presenta de diversas formas y cambia de unas a otras. Cada vez que tenemos una transformación energética, lo que tenemos que tener en cuenta es que la energía nunca se pierde y tampoco se crea. Podemos decir entonces que la energía se conserva. Independientemente de los cambios producidos, de la rapidez de estos, la energía total es la suma de todas las energías. Es la misma antes y después de cada transformación. Pero la energía tiene otra característica. Cuando la energía se transfiere, la energía puede, en el momento de la transferencia, dividirse en 2 tipos de energía. Una se llama energía degradada, que es independientemente de los cambios producidos y de la rapidez de estos, podemos decir que la energía se conserva, pero se degrada. Aunque la energía se conserva en los cambios, cualquier transformación energética siempre produce otras formas de energía menos útiles.
En concreto, siempre se produce mayor o menor cantidad cantidad de energía térmica, que es una forma de energía degradada. Vamos a poner acá un ejemplo. Nosotros tenemos en el dique, en el caso de una represa hidroeléctrica, una cantidad de energía acumulada que se llama energía potencial. El agua pasa por acá, por este conducto, y acá tenemos un elemento que es una turbina. ¿Sí? Acá tenemos unas aspas, el agua hace mover las aspas, ¿sí? El agua después sigue fluyendo por el cauce del río y hace mover acá un rotor, y este rotor, que en el eje tiene una barra de hierro magnético, y alrededor de la barra de hierro magnético tenemos cobre. Bueno, cuando yo hago girar un campo magnético alrededor de un arrollamiento de cobre, esto produce electricidad, y así es como obtenemos, en este caso, la energía eléctrica. Acá tenemos toda una transformación de energía potencial, energía cinética, energía magnética, energía eléctrica, y después nosotros la seguiremos usando. Estas transformaciones son energías útiles. Ahora, durante estas transformaciones, parte de esa energía inicial que teníamos acá se degrada. Este es el caso de una central termoeléctrica, donde funciona un poco parecido. Se hace hervir agua, el agua pasa por una turbina de vapor, una turbina de gas, ¿sí? El gas hace mover los álabes de la turbina, y después es muy parecido acá tenemos el enfriamiento, acá se enfría el agua que de vuelta vuelve a ingresar, o sea, esto pasa de estado vapor, el vapor viene por acá, sale el vapor de acá, va a esta torre de enfriamiento, de la torre de enfriamiento se enfría el agua y vuelve a ingresar acá, se vuelve a calentar, pasa a vapor, da energía y así sucesivamente. Acá tenemos el funcionamiento de una turbina, que lo vean más de cerca, ¿sí? Acá tenemos el eje, este es el rotor que está girando, ¿sí? Y esto genera electricidad. Acá la tenemos más de cerca cómo es el movimiento, cómo está ubicada una turbina dentro de una central hidroeléctrica. Estas turbinas se llaman turbinas Kaplan. En esas transformaciones, como decía yo, tenemos la primera energía, que es la energía que podemos tener en el dique contenida con el agua, y después parte de esa energía se transforma en energía útil, que hace que mueva las aspas o los álabes de la turbina. Pero parte de esa energía que teníamos contenida en el dique se degrada por fricción, generando calor. O sea, el rozamiento de las partículas del agua contra la superficie de los caños, ahí tiene un rozamiento, con el mismo rozamiento que nosotros producimos cuando nos frotamos las manos y obtenemos calor. Ese rozamiento del líquido contra el sólido, ¿sí? Genera calor, y parte de la energía inicial se va en forma de energía degradada, en este caso calor. Y nos quedaría la energía útil, que sería el movimiento este. Ahora, este movimiento, todas las partes mecánicas en sí también tienen rozamiento, por lo tanto, de vuelta en este movimiento del eje, voy a perder calor. El campo magnético que se genera también tiene pérdidas, el campo magnético, que generan calor. Cuando la electricidad empieza a circular por el cobre para llevar a nuestras casas, los electrones que se mueven dentro del cable rozan con el núcleo de los átomos, generando calor. Es un fenómeno que se nota mucho cuando uno, sobre todo, conecta algún equipo eléctrico, o por ejemplo cuando estamos cargando el celular, que el transformador, que es algo muy parecido a esto, para cargar el celular, lo siente caliente, así que parte de la energía eléctrica se degradó en forma de calor, y otra parte de la energía eléctrica quedó acumulada en forma de energía química dentro del celular. Vamos ahora a
a hablar un poco entre calor-temperatura y cómo se produce la transferencia de energía. Entonces, un poco sosteniendo lo que es el trabajo y el calor. El trabajo se le dice que es una forma de energía útil porque cuando yo transfiero energía a través del trabajo, el trabajo es como reutilizable. Por eso se le dice energía útil. Mientras que el calor no es útil porque yo el calor lo único que puedo hacer es pasarlo de un lugar a otro, pero no lo puedo transformar en ninguna otra cosa. Por eso se dice que es un tipo de energía degradada. Es decir, si yo tengo una pelota separada del piso a una determinada altura, cuando algo está a una determinada altura del piso, eso se llama energía potencial, gravitatoria. O sea que la pelota tiene energía potencial. Yo la suelto, la pelota cae, rebota sucesivamente hasta que se detiene. Quiere decir que en todo ese proceso la energía se perdió. La energía potencial no la tengo más. ¿Dónde fue esa energía potencial? Bueno, esa energía potencial fue transferida al piso por la deformación de la pelota y generando calor en la superficie del piso. Ahora, si yo caliento la pelota no va a volver a la posición inicial de que el cual yo la tiré. Es decir, que el calor es una forma de energía degradada porque las partículas energéticas, ¿sí? El calor desordena, por ejemplo, calienta el aire. Y yo no le puedo decir al aire que ordene de vuelta todo eso y que se lo entregue a la pelota y que la pelota suba. ¿Sí? El calor es una forma de energía desordenada. El trabajo, como dice acá, no es una forma de energía, sino es una forma de transferir energía, que es lo que les estaba diciendo, entre dos sistemas que tienen distinta temperatura, por empezar. Y el trabajo es un método que también transfiere energía entre dos sistemas, y es un intercambio mecánico que se produce cuando una fuerza produce un desplazamiento o una deformación, o se modifica de algún modo el movimiento. Hay una relación entre las unidades de calor y trabajo que se llama el equivalente mecánico, que es una caloría, es equivalente a 4,18 joules. El joule se usa generalmente para unidades de trabajo y la caloría para unidades de energía. Entonces, acá tenemos un esquemita donde tenemos el trabajo, que es un tipo de energía útil. En mi sistema puede entrar trabajo, salir trabajo. Y mi sistema puede entrar calor y salir calor. Energía degradada. La energía es la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor. Y se separa en dos grupos. Energía potencial, energía que posee una sustancia gracias a su posición en el espacio o su composición química, y la energía cinética es la energía que posee una sustancia gracias al movimiento en el espacio. Esta se manifiesta en forma de energía mecánica, energía calórica, energía eléctrica y energía química. Ahora vamos a ver los tipos de energías que tenemos. Tenemos energía química, magnética, electromagnética, nuclear, sonido, iónica, el de los seres vivos, que es la metabólica, la que tenemos nosotros para vivir, y la eléctrica. Esos son los tipos de energía. Nosotros solo vamos a dedicarnos, repito, a cómo se transfiere el calor, la energía en forma de calor desde un sistema hacia otro sistema. ¿Cuáles son las transformaciones que tenemos? Y acá tenemos los nombres y los ejemplos. Tenemos radiante, nuclear, térmica, química y mecánica, eléctrica. Acá tenemos pila y el acumulador, que sería la batería. Sería una cosa así. De la química a la térmica podemos pasar por la combustión, cuando prendemos fuego una hornalla. Y de la térmica a la química puede ser por una reacción endotérmica. Hay reacciones químicas que
que enfrían las cosas, que absorben calor. Y las exotérmicas liberan calor. Acá tenemos mecánica térmica a través del rozamiento, y acá tenemos todos los tipos de intercambios posibles entre los distintos tipos de energías. Tenemos las energías y las transformaciones eléctricas. Características de la energía. Se transforma. ¿Sí? Ya lo vimos. Se transfiere. Se transforma mediante las máquinas o mecanismos, potencia y rendimiento. Se transfiere mediante el trabajo, ¿sí? Y el calor. Y se conserva. Y se degrada. La cantidad de energía degradada en el universo aumenta, ¿sí? Y ahí entramos en una nueva concepción termodinámica de esto, que se llama la entropía, ¿sí? Cuando se degrada la energía. Bueno, como dijimos, vamos a hablar del calor y vamos a ver cómo hizo Joule para buscar el equivalente mecánico entre el calor y el trabajo. Ese fue el experimento que él ideó. Lo que puso fue agua en un recipiente y puso unas poleas con pesos. Acá los tenemos una polea, otra polea, acá tenemos un eje, dejó caer esto y las aspas empezaron a mover el agua y el agua aumentó la temperatura. O sea que hay una relación directa entre el trabajo que ejercen la fuerza peso y eso provocó un aumento en la temperatura del agua. Y esto es lo que dijo Joule. El calor debía ser otra forma de energía y por consiguiente una cantidad dada de energía debería producir siempre la misma cantidad de calor. Cuando dijo esto, tenía 22 años. El otro que trabajó en estos temas es William Thomson Lord Kelvin. Y ahí tenemos las fechas. Acá quedó, me faltó poner una rayita. ¿Sí? 1924-1907. Porque ellos definieron lo que se conoce como la teoría cinético-molecular. Dice, la energía térmica es la energía del movimiento de las moléculas en un sistema, energía cinética. ¿Cuándo puedo sacar la energía cinética del sistema en forma de calor? Bien, se transfiere cuando se pone en contacto con otros sistemas cuyas moléculas tienen menor movimiento, hasta que en un momento esta transferencia termina cuando todas se mueven de la misma manera. Es decir, yo voy a tener un sistema donde los choques de las moléculas van a tener una intensidad contra otro sistema donde los choques de las moléculas van a tener una menor intensidad. Cuando yo mezclo los dos sistemas, parte de la energía de las que tienen mayor movimiento se les transfiere a las que tienen menor movimiento hasta que en un momento todas tengan el mismo movimiento. Y eso se llama equilibrio químico. La temperatura, que sería la magnitud que yo uso para poder medir esta agitación térmica, es una medida estadística del nivel de agitación entre las moléculas y está relacionado con el desplazamiento de energía cinética de un átomo o una molécula. En física, la temperatura está relacionada con lo que se llama la energía interna, ¿sí? O energía térmica, energía interna de un sistema termodinámico. Esto lo enunció Ludwig Boltzmann. ¿Qué decía la ley de Boltzmann? Que la energía cinética media de las moléculas de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Bien. Esta ecuación que tenemos acá, no, mala, vamos para atrás. Esta sería el enunciado, que la energía cinética es 3 medios de K por la temperatura. La energía cinética tiene esta ecuación matemática, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso yo tengo relacionada la velocidad con la temperatura. Esa es la relación que yo necesito.
Y K es la constante de Boltzmann, que la tienen acá. Entonces acá ya tenemos linkeada la temperatura con la energía de mi sistema. Y cuando yo tengo dos sistemas con distinta temperatura, es decir, con distinta energía cinética, tengo transferencia de la energía de un sistema al otro y se transfiere en forma de calor. Vamos para eso a la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica nos dice que si tenemos dos cuerpos, A y B, con uno que tiene diferente temperatura y los ponemos en contacto, en un tiempo determinado, T, estos alcanzarán la misma temperatura. Es decir, que tendrán ambos la misma temperatura. Si luego un tercer cuerpo, que lo llamaremos C, se pone en contacto con A y con B, también alcanzará la misma temperatura. Por lo tanto, A, B y C tendrán, los tres, la misma temperatura mientras que estén en contacto. Por ejemplo, cuando el elemento C sería el termómetro que está puesto ahí. El A y B sería el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Es decir, que si yo tengo 1 y 2 con las mismas, en equilibrio térmico, con las mismas temperaturas, y meto el termómetro va a absorber parte de esa energía cinética, y lo que hace esa energía cinética se la transfiere al mercurio, elevando la columna de mercurio, indicándome, ¿sí?, a qué temperatura se encuentra, porque es en el momento donde el mercurio deja de subir. Ese es el efecto de tomar temperatura. Si yo quiero saber cuál es mi temperatura corporal, ahí tendríamos, mi cuerpo sería un cuerpo A que tiene una determinada temperatura, y el termómetro, antes de ingresarlo debajo de la axila, va a tener la temperatura del ambiente, 20 grados. Mientras que mi cuerpo, si uno está vivo, es de 36 grados aproximadamente. Y si tiene fiebre, claramente tiene más de 36. Cuando yo pongo el termómetro, que tendría que estar marcando la temperatura ambiente, con la de mi cuerpo, no importa si sea 36 o 37, a medida, cuando yo lo pongo, empieza a aumentar la columna, empieza a subir la columna, es decir, que yo estoy transfiriendo calor hacia las moléculas del mercurio, por ejemplo, en el caso que es un termómetro de mercurio, hasta que en un momento la agitación térmica de mi cuerpo y la de las moléculas del mercurio es la misma. Y obtenemos el equilibrio térmico. Y ahí es cuando yo leo la temperatura. En ese momento. Y todo esto es por la ley cero de la termodinámica. Ahora, acá tenemos un movimiento de las partículas. ¿De qué depende este movimiento de las partículas? Acá tienen una temperatura, entonces se dice, si aumento la temperatura, aumenta la velocidad. Básicamente dice esto, es lo que estábamos viendo. Ahora, esta circunstancia de movilidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que está bien que dependa de la velocidad y la temperatura directamente, pero un factor determinante, sobre todo para yo poder hablar por qué nosotros en el planeta algunas sustancias están en estado sólido, otras están en estado líquido y otras están en estado gaseoso. Si bien es verdad que con el aumento de la temperatura tengo mayor movilidad, en el estado sólido yo no tengo mucha movilidad. ¿Y de qué depende eso? Si todos están con la misma agitación térmica. Bien, los sistemas están formados por moléculas, y las moléculas están siendo atraídas con lo que se llama las fuerzas de atracción. Es decir, que, y acá tenemos, si yo tengo un sólido, las moléculas están atraídas, y la temperatura ambiente, supongamos que sea 0 grado, no permite que esa energía cinética pueda desplazar estas moléculas. Si yo esto lo caliento, es decir, le transfiero calor, estas moléculas empiezan a tener mayor energía cinética que estas. Y tengo cierta movilidad, tengo un cambio de estado. Si le sigo entregando calor, las moléculas se van a empezar a tener ya otro tipo de movimiento, van a poder desplazarse,
tendremos en el estado líquido, si le sigo entregando calor, estas moléculas van a empezar a separarse mucho más y van a poder pasar al estado gaseoso hasta que por último la tengo en estado gaseoso. El calor produce cambios de estado. El estado físico de un cuerpo depende de la presión, de la temperatura en la que se encuentra, de la energía de sus moléculas y de sus fuerzas atractivas. Cuando la presión no cambia, que esto es fundamental en todo esto, el cambio de estado solo se debe a la variación de temperatura. De acuerdo con la teoría cinética, dice, el aumento de temperatura de un sólido incrementa la movilidad de las partículas. En este caso, vibrarán con mayor intensidad. La fuerza de atracción sería lo que se conoce con el nombre de energía potencial, ¿sí? Se llama energía potencial electrostática porque están medidos a través de la electricidad, como vimos en el otro dibujo. Acá, fíjense que tengo una densidad de carga positiva, negativa, esto estamos hablando de carga eléctrica, lo que está acá. Entonces en el estado sólido no tengo tanto movimiento, solamente vibraciones, porque la energía con que están atraídas las moléculas es mayor que la energía cinética, es decir, la temperatura. Acuérdense que la energía cinética está relacionada con la temperatura que presenta en el estado. Si continúa aumentando las partículas, si continúa aumentando la temperatura, o entregando más calor, dicho aumento, las partículas adquieren energía suficiente para liberarse de esas fuerzas atractivas. En realidad, sí, las fuerzas atractivas empiezan a ser menos intensas, siguen valiendo lo mismo, lo que pasa es que tengo más energía yo. O sea, las fuerzas atractivas siempre son constantes, no cambian, pero tengo más energía. Y el sólido se convierte en líquido. Las partículas se mueven por todo el volumen del cuerpo. Acá podemos decir que la energía potencial, y si lo podemos asociar a la fuerza de atracción, son semejantes a la de la energía cinética. Si sigo aumentando la temperatura, el cuerpo pasa al estado gaseoso y las partículas se mueven por todo el volumen del recipiente que lo contiene. Se mueven libremente. Esto es lo que se conoce con los nombres de cambio de estado. O sea, los cambios de estado dependen, por empezar, de la presión. Acá por ahora no estamos haciendo mucha referencia a la presión, pero dependen de la presión. Estamos haciendo este análisis en el sentido que estamos pensando que estamos en la presión atmosférica, en la presión que tiene la Tierra, que es medio variable, pero más o menos siempre se mueve en el mismo rango. Porque la presión también depende del estado de agregación. Pero por ahora estamos analizando el fenómeno del hielo y del agua y del vapor, pensando que estamos a una atmósfera de presión, es decir, a la presión normal donde vivimos nosotros. Y cómo a medida que yo voy calentando, las moléculas empiezan a tener cada vez más movimiento y se van separando y produciéndose lo que se llama los cambios de estado. Entonces, la materia es cualquier entidad que ocupa espacio y tiene masa, la cual depende de la presión y de la temperatura. Y existen, acá estamos poniendo 3 estados, pero en realidad tenemos 4 estados. Si vamos a agregar, igual yo ya les había subido algo sobre el 5.º estado que se pudo conseguir en la última emisión del Discovery. Bien, tenemos el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. Y ahí son los cambios de estado, las flechas que unen a cada uno de ellos. Decimos fusión cuando pasamos del sólido al líquido, vaporización cuando pasamos de líquido a gas, ionización cuando pasamos del gas al estado plasmático. En el estado plasmático, los electrones se separan de los protones, ¿sí? Los átomos están formados por cargas positivas y por cargas negativas. En este caso quedan separados, ¿sí? Los electrones de los núcleos de los átomos. Y se forman iones, como dice ahí, ¿sí? Se separan y quedan ionizados. Ese efecto se produce cuando caen los rayos, por ejemplo. Bien. Después, los procesos inversos serían la desionización, la condensación y la solidificación.
¿Qué características tienen? En estos estados de agregación de la materia se presenta en estado sólido. El estado sólido se caracteriza por tener una resistencia a los cambios de forma y de volúmenes. Igual ahora vamos a profundizar un poco acá. Tenemos, por ejemplo, el hielo. El estado líquido, la principal característica es la de fluir, adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene, debido a que tiene menor cohesión o fuerzas de atracción o fuerzas de cohesión que el sólido. En realidad las fuerzas no son las fuerzas de menores de cohesión, sino que tienen más energía cinética. La fuerza de atracción sigue siendo la misma. En este estado se alcanza cuando un cuerpo incrementa la temperatura de un sólido hasta que se descompone. En el estado gaseoso está compuesto por moléculas no unidas, no están atraídas, o sea, la atracción es muy baja, que solamente tiene tanta energía cinética que se mueven libremente. Esa fuerza de atracción es tan pequeña que no interfiere en sus movimientos, haciendo que no tenga forma definida. El estado se alcanza cuando se incrementa la temperatura de un líquido hasta que se evapora. Y el estado plasmático están constituidos por cargas, iones, son cargas positivas, los iones pueden ser positivos o negativos, cationes y aniones, que se mueven libremente y cuya dinámica presenta efectos colectivos dominados por las atracciones electromagnéticas. Los diferentes estados es porque las propiedades de los sistemas son distintos, está claro, que no es lo mismo un gas que el plasma. Las características que presenta el sistema de uno y otros difieren totalmente. Eso es lo que define un estado de agregación respecto del otro. Hablamos de la sublimación en el cuadro anterior. Es un cambio de estado directo del sólido al gas. Por ejemplo, no estamos en un laboratorio, pero el yodo 2 se sublima directamente. Yo pongo yodo sólido, pasa directamente al estado gaseoso. El hielo seco, el que viene en la heladería, si ustedes los dejan ver que saca un humito, ahí está sublimando. ¿Qué es la fusión? Es un cambio de estado que permite que una sustancia en estado sólido pase al estado líquido. Se derrite la manteca, etcétera, etcétera. La solidificación es el pasaje inverso. Es el cambio de estado que ocurre cuando un líquido pasa al estado sólido. La nieve, qué sé yo, formación de cuando derrito acero y la enfrío. Y por último tenemos la evaporación, es el cambio de estado endotérmico, eso significa que recibe calor endotérmico, que permite que una sustancia en estado líquido pase al estado gaseoso. Por ejemplo, el agua hirviendo, las nubes. Pero ese es el fenómeno de evaporación. Igual vamos a hacer una pequeña observación más adelante. El estado sólido. Características. Las sustancias en estado sólido suelen presentar las siguientes características: cohesión, fuerzas de atracción entre las moléculas elevadas. Las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes y que hacen que permanezcan casi fijas. Tienen forma y volumen constante y a menudo formado por estructuras geométricas características, como las estructuras cristalinas. No se pueden comprimir, eso significa incomprensibles. Son resistentes a la fragmentación, no tienen fluidez. Las partículas solo pueden vibrar, ¿sí? Como estuve hablando hace un rato. Esto sería como un punteo de las características del estado sólido. Y la vibración de las partículas aumenta cuando aumenta la temperatura. Ahí tenemos una estructura cristalina. En cambio, el estado líquido, las fuerzas de cohesión son menores, ¿sí? Porque si bien las fuerzas de atracción siguen siendo las mismas, tienen más energía cinética. Estas fuerzas de atracción son menores, las moléculas se mueven con libertad y poseen energía cinética. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad. Son fluidos, toman forma de recipientes, ocupan volúmenes constantes, son poco compresibles, poseen fluidez, viscosidad, que es como un rozamiento, tensión superficial, presión de vapor, porque en la superficie del líquido siempre hay una transferencia del líquido a la atmósfera, ¿sí? Por eso yo, si pongo un vaso con agua,
y lo dejo días, días y días, ustedes van a ver que a medida que va pasando el tiempo, el nivel del agua va disminuyendo. Y posee una densidad constante. En realidad la densidad no es constante, se la puede considerar constante. Porque, como habrán tenido que contestar en el TP, la densidad sí depende de la temperatura, porque si yo aumento la temperatura, las moléculas van a tener mayor energía, y al tener mayor energía van a tratar de estar un poco más separadas. Al estar un poco más separadas va a aumentar el volumen, y como la densidad es masa sobre volumen, y la masa no cambia, y la masa la tengo dividida por el volumen, al aumentar el volumen, la relación entre masa y volumen disminuye. Entonces la densidad disminuye. Es decir, que a medida que aumenta la temperatura, el agua varía la densidad. Lo que pasa es que nosotros vamos a considerarla constante. Es decir, que la densidad del agua a 15 grados es menor que la densidad del agua, es mayor que la densidad del agua a 80 grados. En el estado gaseoso se presenta, primero, las fuerzas de cohesión apenas existen. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente, porque hay una diferencia entre yo que estoy a 25 grados analizando un gas, un líquido y un sólido. Entonces yo puedo decir que en ese caso que las fuerzas de cohesión del gas son más débiles que las fuerzas de cohesión del agua, y que son más débiles que las fuerzas de cohesión del hierro. Eso es así de cierto. Pero estamos analizando tres sustancias distintas a la misma temperatura. Entonces, si a una determinada temperatura tengo gas y tengo un líquido, el líquido tiene mayor fuerzas de cohesión que el gas. Ahora, si yo tengo agua y la voy calentando, ¿sí? Las fuerzas de cohesión que tiene el agua siempre son las mismas. Lo que hago es aumentar la temperatura, que tengan más energía cinética. Entonces logro los cambios de estado porque yo le estoy dando mayor movilidad a las moléculas. Ojo, para que no se confundan, digo esto. No tienen forma física definida, el volumen es variable. Son expansibles y compresibles. Un gas se puede expandir y lo puedo comprimir. Poseen baja densidad, ¿por qué? Porque una misma masa ocupa un volumen muy grande, entonces la densidad es pequeña. Las moléculas o los átomos se mueven con alta velocidad, estamos diciendo que tiene mucha energía cinética, se mueven de manera libre y desordenada. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que además aumentará la presión. El estado plasmático, el plasma, es un estado parecido al gas, ¿sí? Pero el compuesto está ionizado y los electrones circulan libremente, que era un poco lo que decía antes. Se produce cuando un gas se calienta a muy altas temperaturas, provocando colisiones entre los átomos que liberan electrones ionizando el gas. Al colisionar, dichas partículas emiten luz. Por ejemplo, tenemos los tubos fluorescentes, ¿sí? Vamos a explicar esto. En una bombita de luz con filamento, yo ahí lo que estoy haciendo es transformar la energía eléctrica, pero de exprofeso la voy a transformar en energía térmica y después en energía lumínica. ¿Por qué? Porque cuando una bombita lo que hace el filamento es resistir el paso de la corriente eléctrica, como la que tienen en el transformador del celular. La única diferencia es que en el transformador del celular ustedes quieren cargar el celular, no quieren calentarse las manos o que se ponga incandescente el cargador y tener luz. No, ustedes no buscan eso. Pero para un foco de luz, lo que yo busco es que justamente que tenga mucha resistencia, esa resistencia al paso de los electrones provoca un rozamiento interno que calienta tanto al filamento, y cuando yo aumento la temperatura de un sólido, el sólido empieza a emitir radiación. Lo que pasa es que el calor, cuando tenemos una emisión de ese calor, nosotros no la percibimos con los ojos, ¿sí? En realidad el calor es un tipo de radiación que está debajo del espectro visible. Por eso hablan de miras infrarrojas, ¿sí? Que detectarían, hacen como una traducción de esa emisión de luz, del calor, que no la percibimos,
Y por eso las miras infrarrojas o las miras térmicas detectan justamente eso que no lo podemos ver nosotros, pero lo traducen en un color como para que lo podamos detectar. Pero si en el caso de un filamento, ese rozamiento aumenta, calentando cada vez más al filamento, más, que en un momento ese aumento de calor y de temperatura provoca que nosotros podamos detectar la radiación que está teniendo. Nosotros no es que antes no había, sino que no la veíamos. En un momento lo podemos ver, estamos en lo que se llama el espectro visible, y eso es lo que produce la luz de un foco. Así se produce la luz de un foco. Ahora, el tubo fluorescente no tiene esas características, ¿sí? El tubo fluorescente es un gas que se ioniza. Si alguien rompió algo vez un tubo, van a ver que no tiene filamentos. Por eso habla de los tubos fluorescentes. O los letreros de neón, que es lo mismo. Los plasmas son buenos conductores de la electricidad. Ejemplos de plasma: los rayos de la tormenta, auroras boreales, las estrellas, los vientos solares, los arcos de soldadura, los tubos fluorescentes y las pantallas de plasma. Bien. ¿Cómo medimos ahora el calor? Nosotros ya estuvimos viendo la relación entre la velocidad y la temperatura, ¿sí? Y cómo eso, cada vez que hago una transformación, parte de la energía la puedo reutilizar y parte de la energía queda degradada, que será el calor. Nosotros vamos a ver nada más que calor. ¿Cómo podemos medir el calor? Bueno, tenemos que tener en cuenta ahora, también vimos los cambios de estado, y que en estos procesos, a medida que yo voy calentando, por ejemplo, una masa de agua, de sólido a líquido, tenemos sólido, después tenemos el cambio de estado y después aparece el estado líquido. Las formas de recibir y de calcular el calor en cada uno de estos procesos es distinta. Nosotros ahora vamos a hablar del calor sensible. El calor sensible es la cantidad de calor que solo tiene efecto de cambiar la temperatura de un cuerpo. Es decir, que cuando un cuerpo cambia la temperatura, nada más, estamos teniendo lo que se llama calor sensible. Además del calor sensible, el sistema siempre está en el mismo estado de agregación. O está sólido, o está líquido, o está gaseoso. No hay cambio de estado. ¿Y cómo se calcula? Bueno, de acuerdo a la ecuación fundamental de la calorimetría, establece que la cantidad de calor sensible es igual al producto de la masa, de la variación de la temperatura y una proporcionalidad constante que depende de la naturaleza del cuerpo, llamado calor específico, que sería esta ecuación. Tenemos masa, calor específico y variación de temperatura. La variación de temperatura siempre se pone como la temperatura final de mi sistema menos la temperatura inicial. No pongo final yo le pongo T, no me gusta ponerle TF, le pongo T. Si a la temperatura inicial le ponemos T0. T0, temperatura inicial, T, temperatura final. Ahora, también esto lo puedo tener escrito de esta manera, donde C se llama capacidad calorífica, que no es lo mismo que calor específico. La capacidad calorífica es el calor específico por la masa, es decir, que C tiene contenido la masa y el calor específico. Y el calor específico sí depende de cada sustancia, porque el calor específico sería la capacidad que tiene una sustancia de absorber una determinada cantidad de calor para elevar un grado su temperatura. Supongamos que yo tenga aceite y agua y tomo 1 gramo de aceite y 1 gramo de agua y ambos los tengo a 10 grados, para subirlas ambos 1 grado de temperatura y pasarlo de 10 a 11 grados, el aceite va a necesitar una cantidad de calor y el agua va a necesitar otra cantidad de calor. ¿Por qué? Porque las moléculas del aceite y las moléculas de agua tienen distintas interacciones, distintas fuerzas de atracción. Entonces, capaz que para uno necesito entregarle más calor para aumentarle la temperatura. Específico significa que es por unidad de masa. Por eso digo, tengo 1 gramo de aceite, 1 gramo de agua y la temperatura inicial, supongamos que es 10 grados y yo lo quiero elevar en 1 grado.
de 10 a 11. ¿Sí? El calor específico representa eso. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1 caloría sobre grado centígrado. Es decir, que 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado centígrado necesita recibir 1 caloría, o lo que es lo mismo, 4,18 joules, que es lo mismo que 1 caloría. Eso es el calor específico, y eso depende de cada sustancia, y obviamente hay tablas, que después se las voy a mandar, donde están los calores específicos de las sustancias más comunes. Ahora, vamos a pensar un poco en los signos del calor. Acá estaría el ejemplo, ¿no? Tengo el agua a 25 grados, le entrego calor, aumenta la temperatura, a 50 grados tengo más movimiento. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, es decir, que esto es más grande que esto, como en este caso, el delta de T, cuando yo reste 50 menos 25, me va a dar positivo. Nosotros habíamos visto que delta de Q es masa por calor específico por delta de T, la masa siempre es positiva, porque la masa es positiva, el calor específico siempre es positivo, lo que va a determinar el signo de delta de Q, el calor, va a ser el signo de delta de T. Si delta de T es positivo, el calor va a ser positivo, y si delta de T es negativo, el calor va a ser negativo. Por lo tanto, si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, entonces el delta de T es positivo. Entonces delta de Q es positivo, eso significa que lo estoy calentando, gana calor, se calienta, y sería la flechita roja esta. Ahora, si la temperatura final es menor que la temperatura inicial, el delta de temperatura es negativo. Delta de Q es negativo, entonces pierde calor, se enfría, y tenemos acá la flechita que está perdiendo calor. Es decir, que si yo sé que algo se enfría, Q me tiene que quedar negativo, punto número 1. Y sé que cuando lo estoy calentando, Q me tiene que dar positivo. Obviamente que todo esto es una convención cuando yo defino el delta de T, porque yo digo que final menos inicial. Todo lo que estamos definiendo acá es una convención. ¿Qué características tiene el calor sensible? El calor sensible varía linealmente con la temperatura. El sistema presenta una fase, mismo estado de agregación. El calor específico depende de la composición del sistema, y acá en los gráficos de la temperatura versus el calor, T va a estar en el eje de ordenadas y Q en el eje de abscisas. Es decir, por ejemplo, acá este tramo, donde el agua, fíjense que al aumentar el calor, la temperatura va aumentando, sería calor sensible. Esto sería el calor sensible. Y acá el hielo lo tengo de menos 20 a 0, también es calor sensible. Entonces, aumento la temperatura, calor sensible. Acá no tengo calor sensible. Este calor, ahora lo vamos a ver. Sigo calentando, aumento la temperatura, calor sensible. Acá tengo el cambio de estado. Los cambios de estado, no, se dan cuenta que no tiene el mismo comportamiento esta función, que es una función, una recta horizontal, con esta una que tiene, o sea, una recta horizontal tiene pendiente 0, esto tiene una pendiente positiva. Vuelve pendiente 0, pendiente positiva. Las inclinaciones de esta recta y esta recta son distintas, porque el calor específico del hielo es distinto al calor específico del agua, y el calor específico del agua es distinto al calor específico del vapor, pero sí lo que puedo decir que son funciones lineales que tienen una pendiente que no es 0. Mientras que en los cambios de estado la pendiente de la recta es horizontal, es decir que la temperatura permanece constante. ¿Qué es el calor latente? No todo el intercambio de calor en la naturaleza se detiene solo al cambiar la temperatura de un cuerpo. En algunos casos hay un cambio del estado físico de estos cuerpos, y en estos casos llamamos a esa cantidad de calor calculada como calor latente. La cantidad de calor latente es igual al producto de la masa del cuerpo, ¿sí?, por una constante de proporcionalidad llamada lambda. Es decir, que la forma de calcular matemáticamente el calor latente es m por lambda.
Y lambda es una proporcionalidad constante que depende del cambio de estado. Entonces vamos a tener un lambda de fusión, que se llama calor latente de fusión. Se mide en joules sobre kilogramo, calorías sobre kilogramo, calorías sobre gramo. O en el caso de fusión o de solidificación. Es decir, la fusión es cuando derrito, solidifico, cuando voy para el otro lado. En este caso, cuando yo entrego calor, este va a ser positivo, el de solidificación va a ser negativo, porque le estoy quitando calor, de acuerdo a la convención que habíamos visto acá. El delta de vaporización se llama calor latente de vaporización, se mide en joules sobre kilogramo, o de condensación significa de vaporización cuando paso de líquido a vapor, el de condensación cuando voy de vapor a líquido. Este va a ser el positivo, que es el que estoy calentando, y este va a ser el negativo, que estoy enfriando. ¿Sí? El que calienta es positivo, este mayor a 0 significa positivo, menor a 0 significa negativo. El calor latente de fusión, fíjense que tenemos agua y hielo sólido, y en el de vaporización vamos a tener burbujas de vapor de agua, no aire, vapor de agua y agua líquida. ¿Cuál es la característica del calor latente? El calor, dice, la temperatura no varía. Es decir, que cuando yo estoy hirviendo el agua, después les voy a mandar un video que yo hice acá en casa, donde van a ver que cuando hierve, en el caso que uno estuviese analizando ese cambio de estado, la temperatura del agua no cambia. Esa temperatura se la llama temperatura de fusión o de ebullición. Fusión si estoy derritiendo, ebullición que es cuando estoy hirviendo. El sistema presenta dos fases, como vimos acá. Fase líquida y fase sólida, o fase gaseosa y fase líquida. Acá tenemos. Las fases del cambio de estado son sólido-líquido o líquido-vapor. Las temperaturas de los cambios de estado dependen de la presión, ¿sí? No cambian las temperaturas de los cambios de estado, pero no cambian a una determinada presión. Si yo cambio la presión, claramente la temperatura va a cambiar. Y se llama temperatura normal de ebullición o temperatura normal de fusión. Ambas se miden en el nivel del mar, donde la presión está definida en una atmósfera, es decir, 101.325 pascales. Estas son unidades que dimos en el cuatrimestre pasado con los cambios con las conversiones. Pascal se debe a Blaise Pascal, que de Clermont-Ferrand, nació en 1623, murió en 1662 y fue un polímata, matemático, físico, teólogo, etcétera, etcétera, filósofo y escritor francés. Y acá tenemos, fíjense, en el estado sólido, es un repaso, aumenta la temperatura, vemos hielo. La temperatura permanece constante, hielo y agua. Sigo calentando, agua líquida en todo este trayecto. Llego a este punto, voy a tener líquido-vapor y después todo vapor. Calor sensible voy a tener acá, voy a tener acá y voy a tener acá. Y el calor latente lo voy a tener en este cambio de estado y en este cambio de estado. Hay cambios de temperatura, fíjense cómo la recta va cambiando, va aumentando, a medida que aumenta el calor, aumenta la temperatura. Lo mismo acá, lo mismo acá. Y en los cambios de estado la temperatura es constante, ¿eh? Siempre se mantiene, en este caso la temperatura de ebullición del agua es 100 grados a presión atmosférica y 0 grados a presión atmosférica. Cambios de estado físico, fusión y evaporación o ebullición. Ahora, vamos a hablar un poco de este último punto, cómo es que yo hacía hincapié en el tema de la presión. El punto de ebullición es el instante en el cual se produce el cambio de estado de materia que pasa de líquido a gaseoso. El concepto, en concreto, se refiere a la temperatura que provoca que la presión de vapor de un líquido iguale a la presión de vapor del medio en cuestión. Es decir, que la presión de acá iguale a la presión de afuera. ¿Sí? Nosotros a nivel del mar estamos en 101.325 pascales o una atmósfera de presión. Obviamente que la presión depende de la altura donde yo me encuentre. Como la Ciudad de México está más elevada que la Ciudad de Buenos Aires, la presión disminuye.
perdón, está en un pozo, México. A ver, esperen. No, está bien. La presión disminuye, no necesito llegar, la temperatura tiene que disminuir. Es decir, que a menor presión, menor temperatura. Y fíjense, en el Monte Everest, a 75 grados, el agua hierve. En México, a 92 grados, el agua hierve. Y en Buenos Aires, que estamos a nivel del mar, necesitamos que llegue a 100 grados. Acá tenemos un pequeño gráfico donde marcamos las... acá, esto que está, ven que está debajo del 800, esto está en milímetros de mercurio, son 760, que es una atmósfera. Esto sería una atmósfera. Fíjense que está marcado 100 grados. Si yo aumento la presión, por ejemplo, a esto que será 760, 76, 76, sí, acá el doble, acá están 2 atmósferas, si aumento la presión a 2 atmósferas, el agua va a hervir a los 120 grados. El radiador del auto funciona presurizado. Entonces el agua está líquida, por más que la temperatura esté a mayor, que el agua esté a más de 100 grados, pero la presión dentro del radiador es mayor a una atmósfera. En cambio, cuando yo bajo la presión, fíjense, cuando bajo la presión, la temperatura de ebullición disminuye. ¿Qué diferencia hay ahora entre la ebullición y la evaporación y la condensación? Cuando nosotros ebullimos, la temperatura de ebullición, ¿sí? las moléculas del gas se desprenden del seno del líquido. Pero la evaporación es un fenómeno superficial, ¿sí? Tenemos la evaporación superficial, acá lo tenemos. Dice, la evaporación es la vaporización en la superficie del líquido y a una temperatura inferior al punto de ebullición. Se produce porque las partículas de la superficie, al no estar rodeadas por otras partículas, supongamos de agua, están menos retenidas, tienen menos fuerzas de atracción que las retienen. Y al moverse, si aumenta la temperatura, pasan rápidamente al estado gaseoso. Este sería el ejemplo de cuando yo seco ropa, ¿no? Porque nadie pone en el horno la ropa para secar. ¿Qué hacemos? La colgamos, como el agua ya está casi toda escurrida, el agua se va encontrando en la superficie del tejido y pasa rápidamente a la atmósfera, ¿sí? Esto sería el fenómeno de evaporación. Depende de muchas cosas, ¿sí? Depende después de otra cosa que no la vamos a la voy a nombrar para que se entienda, porque me dice, pero un día de humedad, bueno, la atmósfera es una solución gaseosa. ¿Sí? Tenemos nitrógeno y oxígeno, que es el aire, y ese nitrógeno y oxígeno admite que tengamos disuelto en ellos una determinada cantidad de agua. Esa cantidad de agua es la humedad. Es decir, que cuando dicen el pronóstico que tengo 100% de humedad, significa que en mi atmósfera, el aire, no admite más vapor de agua disuelto, no me admite más vapor de agua, no puedo tener más agua en estado vapor. Por eso la ropa no se seca. Por más que aumentemos la temperatura de todo lo que querramos, si está saturada la atmósfera de agua, no va a admitir que se pase más vapor de agua a la atmósfera. Entonces depende de otras cosas, ¿sí? Pero bueno, pero la evaporación es un fenómeno superficial que es lo que estamos tratando de analizar acá. La condensación también puede producirse en la superficie, por ejemplo, cuando yo me pongo a hervir y cierro la cocina, ¿sí? No estamos a 0 grado para que, perdón, no estamos a 0 grado. Cuando el vapor de agua se empieza a mover por la cocina, va perdiendo la temperatura de 100 grados, pero no llega a juntarse con otra molécula de agua. Cuando toca una superficie, por ejemplo, un vidrio que puede estar a 20 grados, ¿sí? Se empiezan a pegar todas las moléculas de agua, una con otra, se atraen, hacen una gran masa de agua hasta que precipitan. Y entonces tenemos la pared de la cocina húmedos. El doble fenómeno de condensación y evaporación lo vamos a ver en el baño cuando nos bañamos con agua caliente, porque no está hirviendo el agua, o sea, no estamos en un punto de ebullición,
Sí, claramente, el agua del termotanque estará a 60 grados como máximo. Nosotros nos vayamos con menos, pero pasa con mayor facilidad el agua a mayor temperatura al estado vapor que a menor temperatura. Entonces nosotros tenemos la evaporación del agua y después la condensación en las paredes del baño. Sería el doble fenómeno y en los dos casos también es superficial. Se produce cuando al bajar la temperatura las partículas próximas al líquido quedan atrapadas por la superficie de este. Y acá tenemos, la diferencia es que esto es un fenómeno superficial, acá dice presión de vapor, es menor que la presión atmosférica, y acá cuando la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Si acá hay una atmósfera, acá hay una atmósfera, esto puede salir. Esas son las diferencias entre la evaporación. Está en inglés para que vayan practicando. Punto de fusión. Se refiere a la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Es decir, que una sustancia sólida se calienta al punto que su estado físico pasa de sólido al líquido, se funde. A diferencia del punto de ebullición, el punto de fusión no es particularmente afectado por la presión. Eso no significa que poco cambia con la presión. Por lo tanto, se puede usar para poder determinar la pureza de algo. Es decir, que si yo tengo agua, no importa qué presión puedo hacerla, puedo decir que si funde a 0 grados, entonces es agua. Y si el agua tuviese alguna otra componente, como sal, no va a ser la temperatura de fusión 0 grados. Durante la fusión, la temperatura permanece constante. Esta es una de las leyes más importantes del cambio de estado, al igual que en el de ebullición, el punto de fusión cambia poco con la presión. En casi todos los casos, al aumentar la presión, aumenta la temperatura de fusión. El agua, sin embargo, es una excepción. Cuando la presión aumenta, disminuye el punto de fusión del hielo. Bueno. Nosotros después, esto sería toda la parte teórica. En concreto, las ecuaciones que vamos a usar son las de calor sensible y calor latente. Todo el resto de la explicación es para que ustedes puedan contextualizar qué estamos haciendo, qué es el calor, cuál es la relación del calor con la energía, cuáles son las unidades que estamos usando. En los sucesivos videos que voy a seguir subiendo, vamos a tratar de trabajar un poco más el tema de los ejercicios. Lo que es importante en todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es, ¿qué es el calor? Cuando yo caliento algo, ¿cuál es la relación entre el calor que yo estoy entregando y la composición de mi sistema? Si lo tengo sólido y lo caliento, aumento la temperatura, hasta que en un momento de esa entrega de calor aparece del sólido la primera gota, y ahí empiezo a tener el equilibrio, el cambio de estado, sólido-líquido. Decimos que fundimos cuando pasamos del sólido al líquido. En ese proceso, ustedes van a ver que a medida que entrego el calor, el hielo se convierte en líquido y la proporción entre el hielo y el líquido va cambiando. Aumenta la de líquido y disminuye la de hielo. Hasta que en la última situación voy a tener todo líquido y un cristal. Una vez que ese cristal de sólido se funda, va a aumentar la temperatura. Y así hasta llegar a los 100 grados en el caso del agua, donde aparecerá la primera burbuja. Cuando aparece la primera burbuja, estamos hablando de vuelta a cambio de estado. Estamos hablando de que llegamos a la temperatura de ebullición. Cuando aparece la primera burbuja, se llama en inglés bubble point, ¿sí? Punto de burbuja. Y
eso se va también, como en el caso anterior, el líquido va siendo cada vez menor, va aumentando la cantidad de vapor. Lo van a ver en el video que yo puse un termómetro, un vaso de precipitado con agua. Van a ver cómo aumenta la temperatura del líquido. En un momento se estabiliza y empieza a burbujear y no sube la temperatura. Ahí estamos en el cambio de estado líquido-vapor. Hasta que después pasa todo vapor. Lo único que les voy a decir que nosotros no vamos a analizar el comportamiento de los sistemas cuando estemos en el estado vapor, porque no lo podemos calcular como calor sensible, a pesar que es como un calor sensible, pero tienen otras connotaciones que en el colegio no las vemos. Eso es lo que le tiene que quedar en claro. Igual vamos a hacer ejercicios, lo vamos a explicar, lo vamos a graficar, y después les voy a mandar la tareita. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Acuérdense de poner like y de suscribirse, que lo hago con mucho amor todo esto. Nos vemos. Chao, chao.